Hemos ocupado nuestra atención meditando la palabra de Dios en el capítulo 15 de la carta primera a los Corintios. Esta mañana vamos a continuar nuestro estudio. Nos corresponde estudiar a partir del versículo 29 hasta el versículo número 34. Así es que búsquelo en su Biblia. Primera Corintios 15, del versículo 29 hasta el 34. Y el tema de esta mañana se titula Las implicaciones de la resurrección en la vida del creyente. Y dice así la palabra de nuestro Dios: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Amén. La doctrina de la resurrección es parte de la esperanza que tenemos los creyentes en Cristo. Es la certeza que después de la muerte volveremos a la vida en un cuerpo incorruptible e inmortal. Un cuerpo libre de imperfecciones y, por supuesto, también de la presencia del pecado. Nosotros los creyentes, debido a que creemos la verdad absoluta de la Biblia, no pensamos igual que algunos en nuestros días, de que después de la muerte se termina todo. Más bien entendemos que la muerte solo es el principio de la vida verdadera, de la vida eterna. Como hemos estado leyendo en esta carta, en el versículo número 12, Pablo menciona de que habían hermanos en Corinto que negaban la resurrección de los muertos. Influidos por la filosofía griega, que consideraba todo lo material malo, ellos habían adoptado la misma idea y llegaron al punto de sostener que no había resurrección. Pablo toma su punto de vista y pone a luz sus debilidades y dice lo siguiente en los versículos anteriores: si no hay resurrección, implicaría de que Cristo tampoco resucitó. Y Pablo a continuación enumera
las consecuencias si tal cosa no hubiera sucedido. Pablo dice, si no ha resucitado Cristo, la predicación del Evangelio es vana. Estamos hablando de alguien que se quedó vencido en una tumba. El mensaje del Evangelio carece entonces de autoridad, de poder. Si Cristo no ha resucitado, continúa Pablo, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes que han creído este mensaje es completamente vana. Ustedes todavía están en sus pecados. Ustedes no tienen esperanza ni para el presente ni para el futuro. Aquellos que han muerto creyendo en Cristo, entonces si no ha resucitado Él, se perdieron. No hay esperanza para ellos. Pero claro, hermanos, claro que Cristo ha resucitado. Tan claro como que en cada mañana el sol se levanta en el oriente y se pone en el poniente. Cristo ha resucitado de entre los muertos y es una de las columnas del Evangelio que nosotros predicamos y en el cual estamos amparados. Ahora, ¿qué tenemos en los versículos del 29 al 34? Tenemos la continuación de la idea equivocada de algunos en Corinto, de que no hay resurrección. Y Pablo empieza a argumentar o continúa la argumentación diciendo de que si no hay resurrección, eso implica tres cosas. Y agrega al final tres consecuencias lógicas de pensar de esa manera. Yo quiero que en primer lugar, hermanos, veamos las contradicciones que surgen de negar la resurrección. Pablo habla de tres en este pasaje bíblico. Versículo 29 es la primera. Pablo explica que si no hay resurrección, es ilógico ser bautizado por los muertos. Versículo 29. De otro modo, la frase tendría, para ponerle el sentido sería, si no hay resurrección, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Aquí está uno de los versículos más controvertidos, y difíciles de explicar de todo el Nuevo Testamento, hermanos. Se han sugerido por lo menos 40 soluciones para interpretar este versículo bíblico. Nosotros, cuando leemos el texto de forma normal, comprendemos lo siguiente, de que algunos hermanos en Corinto se estaban haciendo bautizar aparentemente en forma sustitutiva a favor de personas que ya habían muerto. Pero resulta lo siguiente, de que no existe en la historia del Nuevo Testamento, ni en los primeros siglos de la iglesia, una doctrina, una práctica, un rito de bautizarse por los muertos. Hay un absoluto silencio con respecto a algo así en aquel tiempo. Ahora, agreguemos algunas preguntas esenciales a ese versículo bíblico. ¿Quiénes, sería la primera, quiénes estaban bautizándose? ¿Eran creyentes o eran personas paganas? Segunda pregunta, ¿en favor de quiénes se estaban bautizando? ¿Quiénes son esos muertos? ¿Son creyentes o son personas no salvas? Tercera pregunta, ¿por qué estaban haciéndolo? Cuarta pregunta, ¿qué efectos creían ellos que tenía para aquellos en favor de los cuales se hacía el rito de bautizarse? ¿Qué efectos tenía para ellos? Difícil contestar esas preguntas, hermano.
Aquí van 5 posibles interpretaciones del pasaje bíblico solamente. Número 1. ¿Qué implica esto del versículo 29? ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Interpretación 1 dice así: algunos miembros de la iglesia se bautizaban en sustitución de creyentes que ya habían muerto sin haber recibido el bautismo. Número 2. Algunos toman la preposición por los muertos, interpretando esa preposición sobre las tumbas de los muertos. Número 3. Los no creyentes que simpatizaban con creyentes que habían muerto pedían ser bautizados por ellos, esperando que así compartirían juntos la resurrección. Número 4. La frase "se bautizan por los muertos" es similar a la otra "orando por los muertos". Allí me detengo, porque este es un punto de doctrina que apela al hecho de que cuando alguien muere se puede orar por él con la esperanza que salga de ese lugar temporal de castigo y ascienda a la gloria. Esa doctrina no es bíblica. Esa doctrina no proviene de la palabra de Dios, proviene del invento y de la tradición humana. No es una doctrina bíblica. Algunos interpretan que cuando se dice acá "se bautizan" no es algo literal, sino algo simbólico. Y ponen como ejemplo cuando Jesús le dijo a Jacobo y a Juan que si ellos eran capaces de beber la copa que él tenía que beber o ser bautizados con el bautismo que él tenía que recibir. Bueno, hermano, faltan 35 más opciones, pero nos vamos a quedar allí. ¿Qué podemos decir de este versículo? Podemos decir que es lo más probable, que aquí el apóstol Pablo está trayendo a colación una práctica de creyentes en Corinto que se bautizaban por otros que al morir eran creyentes o estaban en vías de serlo. Quizá aquí refleje la preocupación de los miembros de familias por el hecho de que algunos familiares se habían muerto antes de hacerse creyentes y ellos estaban bautizando con la esperanza de que eso les diera la oportunidad de participar de la resurrección. Complicado el pasaje bíblico, pero lo que está aquí y no se puede negar es lo siguiente: en la iglesia de Corinto había una práctica que era contradictoria a su misma manera de pensar. Unos decían no hay resurrección, pero se estaban bautizando por los muertos. Entonces, ¿qué estaban diciendo ellos? Estaban diciendo que sí había, después de la muerte, había resurrección, aun cuando con sus palabras lo negaban. Voy a otro punto. En este versículo, hermanos, no hay apoyo para la doctrina mormona de bautizarse. Vaya, vamos a decirlo así, vamos a ponerlo más simple. La doctrina mormona promueve lo que es el bautismo por los muertos. Digamos, alguien que es creyente mormón y tiene un familiar que murió sin ser creyente mormón, si ese mormón se bautiza en nombre de ese muerto, a favor de ese muerto, el muerto tiene esperanza. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña en más de 200 textos con toda claridad de que la salvación se recibe en esta vida y es solamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a algunos versículos solamente. Vamos, por ejemplo, hermanos, a la carta a los Colosenses. Capítulo número 2, versículos 13 y 14.
Colosenses 2, versículos 13 y 14 dice lo siguiente: la salvación es solo por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario a favor del pecador. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola. ¿Dónde, hermano? En el bautismo. No, clavándola en la cruz. El bautismo no salva a nadie. Bautizarse por un muerto no ayuda a esa persona. Nuestro Dios es Dios de vivos, y con nuestro Dios las cuentas se arreglan estando en vida. Después, cuando se pasa la eternidad y se le dio toda la vida a la espalda a Dios, no hay segunda oportunidad. Regresemos a la primera carta a los Corintios 15. La segunda contradicción, si de acuerdo a la idea de que no hay resurrección, es ilógico que algunos estuvieran dispuestos a dar su vida por la causa de Cristo. Versículo número 30. Dice lo siguiente: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora si no hay resurrección? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, cada día estoy expuesto a la muerte, es la idea de la frase. Y dice Pablo: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha? Pablo dice: si no hay resurrección, ¿por qué algunos estamos dispuestos a dar nuestra vida por la causa de Cristo? No tiene sentido. ¿Por qué yo voy a arriesgar mi vida, dice Pablo, si no hay resurrección? Si después de la muerte se acaba todo, ¿por qué yo voy a estar preocupándome por predicar el Evangelio en cada rincón del mundo? ¿Por qué yo voy a estar a punto de perder la vida en peligro, en situaciones complicadas, si no hay resurrección? Hermanos, ustedes saben que a lo largo de la historia de la iglesia, muchísimos hermanos han arriesgado su vida sosteniendo de todo corazón de que existe la resurrección, que lo que la Biblia afirma es la absoluta verdad. Imagínense de aquellos misioneros que se van a meter a los países del Medio Oriente. Usted sabe, nosotros aquí quizás no logramos comprender la cultura de allá. Acá pues usted dice: yo soy cristiano, pues la gente, lo más que le puede hacer una mala cara, es lo más, cerrarle la puerta, cositas así. Pero allá, si usted dice que es cristiano, usted sabe cuál es lo que le toca: sentencia de muerte, tortura y muerte a los cristianos, o cárcel cuando sale más barato. ¿Por qué un misionero, hombre, que está cómodo en su casa, que tiene su familia, que tiene su trabajo, su profesión, por qué un hombre, una familia, está dispuesto a sacrificarse para ir a meterse allá en la misma cueva del diablo? ¿Por qué lo hacen ellos? Porque creen lo que dice la Biblia. Entonces Pablo dice: si ustedes piensan que no hay resurrección, ¿por qué razón yo me arriesgo para predicar el Evangelio al punto de casi perder mi vida? No tiene sentido. Ahora, hermanos, yo quiero que meditemos el versículo 32. Pablo dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Ahora, la pregunta es: ¿a qué se refiere Pablo con batallar contra fieras? ¿Está hablando literalmente o está hablando figuradamente? Porque entendamos lo siguiente:
que en aquel tiempo ya empezaba a levantarse persecución contra los cristianos. Ya había indicios de que el cristianismo era una amenaza al Imperio Romano. Entonces, usted entiende que, de acuerdo a los historiadores, una de las formas de torturar y matar a los cristianos era llevarlos al Coliseo romano y que fieras literales los despedazaran vivos. ¿Pablo estará haciendo referencia a eso? Bueno, hermanos, digamos algunas cosas. En primer lugar, recordemos que él era un ciudadano romano, y a un ciudadano romano no le hacían tal cosa, no lo permitía la ley. Recuerden ustedes lo siguiente, que el ser ciudadano, le daba privilegios a una persona. Y una de las cosas, uno de los privilegios de un ciudadano romano es que nunca iba a morir crucificado. Por eso, de acuerdo a lo que sabemos nosotros de la tradición, de la historia, Pablo fue decapitado. Entonces no habla acá en sentido literal. Pero acompáñeme a este otro pasaje bíblico. Es la segunda carta a los Corintios, escrita meses después de esta primera. Capítulo 1, 2 Corintios 1, versículo número 8. 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. Dice lo siguiente: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Éfeso es la capital de esa provincia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Miren, el ministerio de Pablo, hermanos, fue sufrido, y la oposición que él enfrentó de parte de la gente inconversa llegó al punto de exponerlo a la muerte. Pero Pablo dice: yo hice todo eso porque creo que hay otra vida después de esta. Yo me sacrifiqué por el Evangelio y lo hago, dice Pablo, porque yo creo que después de esta vida hay una vida mejor y una recompensa cierta para todo aquel que le sirve a Jesucristo. Tercer argumento, hermano, o contradicción: si no hay resurrección. Si no hay vida después de la muerte, dice Pablo, sería mejor dedicarse a gozar de la vida presente. Regresemos a 1 Corintios 15. Dice así, segunda parte del versículo 32 y 32. Dice así: si los muertos no resucitan, ¿qué hacer? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto es sacado de una cita literal de Isaías 22:13. Si no resucitan los muertos, si no le hemos de dar cuenta a Dios, vivamos como nos plazca. ¿Para qué venir el domingo a la iglesia? ¿Por qué no nos vamos para la fiesta, para la playa, para el cine? ¿Por qué no vivimos la vida loca, como decía el Ricky Martin? Claro, hermano. La vida se disfruta en el Señor, fíjense. Y es la mejor forma de disfrutarla. Hermanos, se han puesto a pensar que hay gente que dice: ¿y quién ha venido a la otra vida para contarnos de que allá hay cielo, que hay infierno? Vaya, supongamos que no existiera ninguna de esas cosas. ¿Qué perdemos los creyentes nosotros? Nosotros no perdemos nada. Pero ¿qué pierde el inconverso si es cierto? Pierde todo. Entonces, hermanos, siempre salimos ganando. Y aquel hombre, aquella mujer pecadora que pone su fe en Cristo, siempre va a salir ganando. ¿Saben, amigos? Nuestro corazón es un corazón extraviado, malvado, perverso, que nos hace creer que el placer del presente es mejor que la gloria y la oferta de salvación de Dios. Pero eso no es cierto.
Lo que Dios ofrece realmente es lo único que cuenta, lo único real, lo único que tiene valor en esta vida. Ahora, hermanos, aquí vamos a concluir hablando de 3 consecuencias lógicas que resultan de creer la resurrección. ¿Usted cree la resurrección? Vaya, ¿cómo debe afectar su vida y la mía? Pablo nos dice 3 cosas. Número 1, tenga cuidado en la selección de sus amigos. Versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si vos sos creyente, ¿qué andas haciendo con esa grulla de bolos? No, dicen ellos, estoy tratando de ganarlos para el Señor. ¿Y por qué se echa un trago? Es que es la manera de identificarme con ellos. Muchacha, ¿por qué salís con esas hipotas todas locas? Que andan todas destrabadas. No, es que yo estoy haciendo evangelismo relacional. ¿Qué es eso? Ganándome la amistad de ellas para llevarlos a los pies de Jesucristo. Así como no. Lea lo que dice el versículo 33. No erréis, las malas conversaciones o amistades, miren, corrompen las buenas costumbres. El que anda entre la miel, algo se le pega. Y nosotros debemos escogitar sabiamente a nuestros amigos. No cualquiera puede ser un amigo de nosotros. Un amigo verdadero debe ser una persona, en primer lugar, que sea creyente. ¿Cómo le voy a confiar yo mis cosas a alguien que no es creyente en el Señor? ¿Cómo? No tiene sentido. Un amigo verdadero es alguien que me va a acercar al Señor, alguien que me va a edificar, alguien que me va a ayudar cada día a acercarme más al Dios viviente. Por eso yo estoy en contra de aquellos que tienen amistades del mundo y las valoran más que las amistades cristianas. Hermano, eso no es así. Si nosotros, dice Pablo, creemos en la resurrección, debemos tener cuidado en la selección de nuestros amigos. Número 2, debemos ser sobrios en nuestra manera de pensar y tratar de vivir, o evitar, mejor dicho, el pecado. Versículo 34, dice Pablo, velad debidamente. Y mire qué dice después. Ahí está. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos, y está hablándole a creyentes allá en Corinto, o a personas en Corinto, mejor dicho, profesaban ser creyentes, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Hermanos, debemos andar con los ojos abiertos realmente. Cada día nosotros estamos en una batalla. Y Satanás pues tiene apuntadas todas sus armas en contra suya, en contra mí. La carne cada día busca hacer lo que no conviene. Y este mundo perverso y malo cada día va de mal en peor. ¿Qué hacer? ¿Cómo mantenernos firmes? Aferrándonos al Señor. No hay otra manera. Aquí no hay fórmula mágica para mantenerse firme en la vida cristiana. Es aferrándose en el Señor. Es cada día buscarle en oración. Cada día procurar leer una porción bíblica que alimente nuestra mente, nuestro corazón. Y cada día, hermanos, suplicarle el auxilio al Señor para salir adelante. Bueno, en conclusión, en esta mañana, sí hay resurrección. Amigo, sí hay resurrección. Si a usted es de las personas que dicen, mire, yo después de la muerte, allí se acaba todo. ¿Cómo está usted seguro? ¿De dónde obtuvo usted esa información? No. Vayamos a la Biblia. La Biblia nos dice, sí hay resurrección. 2 resurrecciones. Una de injustos y la otra de injustos. La pregunta es, ¿en cuál de ellas aparecerá usted? Mire, si pone su fe en Cristo, un día se levantará con un cuerpo nuevo, un cuerpo perfecto, incorruptible,
para compartir la gloria del cielo. Esa es la invitación del Evangelio para usted en esta mañana. Oramos. Señor,